Hola familia, soy León Márquez, creador de Odonto Academy, un proyecto que está dedicado a ayudar a los estudiantes de odontología, estomatología. Mi objetivo es ayudarte a adquirir conocimientos o reafirmar información que pueden aplicarse directamente en el paciente, salón de clases, exámenes, etc. En esta ocasión hablaremos de un tema de mucha importancia, ya que las cardiopatías en pacientes odontológicos deben de tomarse en cuenta, ya que es seguro que tendremos a muchos pacientes en nuestro consultorio. Más específicamente hablaremos sobre la hipertensión arterial. Por cuestiones de mantener este video corto para evitar que sea tedioso, será dividido en dos partes. Comencemos con la primera. La hipertensión arterial es el aumento sostenido de la presión arterial arriba de 130 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Se tenía estipulado que eran 140 milímetros de mercurio sobre 90. Pero ahora esto cambió y la American Heart Association ha puesto estos nuevos números: 130 para sistólica y 80 para diastólica. Tenemos que tomar en cuenta es que es la enfermedad sistémica más frecuente en la población adulta y es el principal motivo de la consulta médica. La prevalencia de la hipertensión arterial en personas mayores de 60 años es 50%, mientras que en personas mayores de 70 años es 75%. Es por eso que es sumamente necesario prestar mucha atención cuando tengamos en nuestra silla dental a un paciente de edad avanzada. Por cuestión de estadística vamos a tener que prestar servicios dentales a pacientes con este padecimiento. Debo mencionar que una excelente historia clínica nos ayudará a detectar alguna enfermedad que el paciente desconozca. Hablando de una manera muy generalizada, podemos concluir que los hombres son mucho más afectados que las mujeres. Y al mismo tiempo, hablando de raza, podemos decir que la descendencia africana son más propensos de padecerla que los hispanos o los caucásicos. A pesar de que existe mucha predisposición genética heredada por los padres, cabe destacar que existe mucha influencia ambiental. Y por factores ambientales me refiero a factores únicos de cada individuo, tales como la obesidad. Es muy importante que sepamos que un índice de masa corporal mayor a 30 va a influir sumamente para que el paciente sea más propenso de padecer hipertensión arterial. El sedentarismo, la ausencia de ejercicio, el tabaquismo, el consumo de sal. Ya sabemos que la sal contiene sodio y el sodio nos ayuda a la retención de líquidos. El estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y por último, la más importante es la dieta del paciente, ya que el incremento de las cifras de presión arterial va en directa relación con el consumo de calorías. La patogenia de la hipertensión arterial es multifactorial y sobre todo compleja. Por cuestiones de simplicidad y de mantener este video lo más enfocado al manejo odontológico en vez del fisiológico patológico, no entraremos en mayores detalles, pero sí debo hacer mucho énfasis en que debemos de investigar más a fondo. Cuando vamos a clasificar la hipertensión arterial puede ser de distintas maneras. La hipertensión arterial primaria, que comprende el 95% de los casos, también puede ser conocida como idiopática o esencial. No existe etiología obvia identificable. Recordemos que cada vez que veamos la palabra idiopática quiere decir que es una enfermedad de origen desconocido. La hipertensión arterial secundaria es cuando hay una etiología que es detectable. Pueden ser diversas causas, pero una vez identificadas pueden corregirse para que el paciente regrese a cifras normales de presión arterial. Existe otra clasificación que puede diferenciarse entre hipertensión benigna, que suele ser cuando el paciente está con un buen diagnóstico y recibe tratamiento adecuado, el cual le permite bajar las cifras de la hipertensión arterial. Y por otro lado tenemos la hipertensión arterial maligna. Es mortal a corto plazo y es cuando el paciente alcanza cifras diastólicas superiores a 130, aun cuando se encuentra bajo tratamiento médico. Recordemos que en cifras diastólicas tenemos que estar alrededor de 80 milímetros de mercurio. Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de la hipertensión arterial de adulto. Este cuadro es muy útil, les recomiendo que tomen un screenshot y lo tengan a la mano porque nos va a ayudar mucho. Es importante mencionar nuevamente que dependiendo de la literatura vayan a haber discrepancias entre estas cifras. Recordemos que un paciente normal tiene que estar por debajo de 120 en sistólica y por debajo de 80 en diastólica. Prehipertensión, que va de 120 a 129 en sistólica e inferior a 80 en diastólica. Prehipertensión etapa 1, que va de 130 a 139 en sistólica y va de 80 a 90 para diastólica. Hipertensión etapa 2 es igual o superior a 140 para sistólica y es igual o superior a 90 para diastólica. Y tenemos una crisis hipertensiva que es superior a 180 para sistólica
y superior a 130 para diastólica. En cuanto a crisis hipertensiva, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente así, tiene que recibir atención por el cardiólogo inmediatamente. Bien, ahora hablaremos del cuadro clínico. Los varones son quienes tienden más a sufrir las complicaciones derivadas de su evolución. La evolución de la enfermedad genera a largo plazo daño en los tejidos y es más agresiva cuando es padecida en personas jóvenes. En sus inicios solo puede ser diagnosticada mediante la lectura de la presión arterial. Aquí es cuando los odontólogos juegan un papel muy importante en el diagnóstico temprano cuando el paciente desconoce los padecimientos. Tenemos que ser muy meticulosos en esto y nos permitirá brindar una mejor atención al paciente. Entonces vamos a definir a la presión arterial como el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. En otras palabras, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, y esa es una manera más fácil de entender qué es la presión arterial. Coloquialmente se le conoce la hipertensión arterial como la enfermedad silenciosa. Cuando un paciente tiene poco tiempo padeciendo hipertensión arterial, usualmente no se presenta ningún síntoma. Pero cuando tenemos un paciente que ya tiene síntomas, esto quiere decir que el paciente tiene mucho tiempo padeciendo la enfermedad. Los síntomas serán cefalea, dolor de cabeza, dificultad para respirar o disnea, mareos, náusea y vómito, y visión borrosa. Recordemos que es una enfermedad muy compleja y la manera en la que se manifiesta pues van a ser muy diversas. Y estas serían las manifestaciones más comunes de la hipertensión arterial. Existen muchas más, pero estas son las más comunes. Es importante mencionar que los órganos blancos dañados por la evolución de la enfermedad son el corazón, generando insuficiencia cardíaca congestiva, infarto cardíaco y angina de pecho. El cerebro tiene alta tendencia a hemorragia cerebral e infarto, y en los riñones puede conducir a una insuficiencia renal. Como ya lo mencioné previamente, es multifactorial y las manifestaciones son demasiadas, y en esta imagen podemos presenciar cuáles son las complicaciones más comunes en el paciente con la hipertensión arterial. El principal objetivo que el médico general o el cardiólogo se plantea es llevar a pacientes a cifras inferiores de 130/80 milímetros de mercurio o inclusive menores. En pacientes con cifras igual o superiores a 130/80 milímetros de mercurio, el doctor suele iniciar con un tratamiento farmacológico. Usualmente puede ser diurético o beta bloqueador. Del repertorio farmacológico con el que se cuenta para tratar la hipertensión arterial existe una gama con más de 100 fármacos cuya eficacia es muy similar. La elección de los fármacos depende de la respuesta ante los mismos, ya que la efectividad se ve influenciada por la raza y los factores de riesgo. Algunas sustancias que son efectivas para unos pacientes no lo son para otros. Los esquemas de tratamiento actuales se basan en evidencia científica y se plantea individualizar el manejo del paciente. Esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta quién es nuestro paciente, cuál es su predisposición hereditaria a padecer hipertensión arterial, sus hábitos, cuáles son sus factores de riesgo, y en base a eso vamos a tratar distintos tipos de fármacos. Bien, en este cuadro está súper simplificado. Vamos a tener el tipo de fármaco, el mecanismo de acción y algunos ejemplos de medicamentos. Y como ya lo mencioné antes, por cuestión de simplicidad es importante que ustedes tengan esta información. No voy a explicar esto paso por paso, ya que sería muy tedioso y es demasiada información, pero por favor tómale un screenshot y ténganlo a la mano, ya que este cuadro está muy resumido y está muy conciso. Entonces tenemos los diuréticos, tenemos los alfa bloqueadores, beta bloqueadores selectivos B1, beta bloqueadores no selectivos B1 y B2, los alfa antagonistas centrales, tenemos los vasodilatadores directos, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, bloqueadores de receptores angiotensina 2. Si decidiéramos hablar acerca del manejo farmacológico del paciente con hipertensión arterial, sería un video completamente dedicado a esto porque es demasiada información. Por mi parte sería todo, concluimos este video y en la segunda parte vamos a hablar específicamente qué tenemos que hacer nosotros como odontólogos, así que no se lo pierdan.